Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Julieta, Diego, gracias a Ate, Verde y Blanca. Siempre es un placer trabajar y producir leyes junto a los trabajadores y trabajadoras estatales. Y ni que hablar cuando estos trabajadores y trabajadoras se reconocen como tales y además se organizan. Estamos en el mejor de los mundos. Estamos con el público al que le quiero hablar. Así que eso en primer lugar. Muchas gracias por la invitación. En segundo lugar, contarles que quienes hacemos producción legislativa desde el campo nacional y popular, siempre corremos de atrás, en el sentido de que vamos tratando de corregir una legislación que en su momento fue una legislación de élite, una legislación que a lo largo del siglo XIX, sobre todo a fines del XIX y en la primera mitad del XX, fue una legislación que se pensó excluyente, ligada a la propiedad privada, ligada a una idea individualista de la meritocracia. Es decir, nosotros hacemos legislación de resistencia y cuando nos hacemos del poder tratamos de avanzar todos los pasos posibles, además de aumentar nuestra inteligencia para permanecer en el poder. Lo digo en una semana particularmente optimista, en una semana de regreso de la democracia a Bolivia, una despedida conmovedora de nuestro presidente Evo Morales en la frontera de Argentina y Bolivia, pero también en una semana donde en la asunción de ayer del presidente Luis Arce en Bolivia, donde se dio para mí uno de los discursos más bellos en términos no solo políticos sino poéticos por parte de un vicepresidente que estaba asumiendo sus funciones. Lo digo también en una semana donde ese discurso y esa asunción no se pasaba por los canales de aire. Con lo cual, siempre, aún siendo gobierno, mucha de nuestra legislación se produce en resistencia frente a los poderes reales. Aclarado todo esto, les comento que además, porque somos nacionales, populares, porque venimos de ciertas concepciones políticas, nuestra legislación no se produce a título individual, no es una idea que se me ocurrió de madrugada. Siempre son legislaciones que se producen en un colectivo que tiene luchas y necesidad de cambiar la legislación. Están trabajando aquí en mi casa con una moladora. ¿Se escucha la moladora? Porque en ese caso me pongo los auriculares. ¿Voy bien así? ¿Sí? ¿O hay mucho ruido ambiente? No. No, se escucha bien, se escucha bien. Igual esperen que voy a cerrar una puerta, esperen. Perdón, pero ahí creo que estamos mejor. Bueno, les decía, en ese contexto de que nosotros formamos parte de un equipo, de un bloque político y de un frente político, ese frente político me honró con la responsabilidad de estar a cargo de las políticas de ciencia y tecnología. Por un lado, por una vacancia, el hecho de que Roberto Salvareza, Daniela Castro y otras personas muy ligadas al ámbito científico-tecnológico dejaran sus bancas. Y por otro lado, en el marco de el hecho de que al ser intermitente, es decir, en general, que la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados se da a la fuerza opositora, ahora la presidencia la tiene la oposición a través de la presidencia del diputado José Ricardo, y debía ser una vicepresidencia con suficiente carácter. Así que creo que el hecho de ser bastante familiar y afín a los temas científicos y tecnológicos, por ser una cientista social, y el hecho de que tengo lo mío a la hora de expresar mis ideas, creo que todo eso contribuyó a que el bloque del Frente de Todos me honrara con la vicepresidencia de esta comisión, lo cual he asumido con muchísimo gusto. Ahora bien, siguiendo con mis convicciones y las convicciones que recién les comentaba, los proyectos que estoy presentando no son a título personal. Son viejos reclamos y viejas luchas que a lo largo del tiempo fue dando la comunidad científica y tecnológica y que por distintos motivos todavía no tienen su expresión legal. Y en ese sentido, el diálogo con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y con todo el sistema científico-tecnológico me ayudó a armar mi agenda.
en esta materia. Una agenda en la que en realidad ustedes van a ver todo el tiempo en los fundamentos de los proyectos de ley, comento cuáles son los proyectos antecedentes, porque me siento como representando a todos esos proyectos antecedentes y a todos quienes sí tenían como principal actividad, como actividad más propia la ciencia y la tecnología. Estoy tratando de representarlos lo mejor posible. Y esta representación le pongo mi propia impronta y además la enriquezco con los diálogos con todos ustedes, todos y todas ustedes. En diálogos iniciales, cuando yo recién asumí, me encontré con esta novedad. En diálogos iniciales con los funcionarios, compañeros y compañeras del ministerio y del sistema, me encontré con 2 o 3 proyectos que eran muy caros a la comunidad científica. Uno era el que tiene que ver con el financiamiento progresivo y federal de la ciencia y la tecnología, un proyecto que hoy tiene un proyecto de Nuestra Fuerza, un proyecto de Juntos por el Cambio, que de pronto, bueno, descubrieron el valor de la ciencia. Nos alegramos muchísimo porque como en algún momento hasta derogaron un ministerio, bueno, qué alegría que ahora quieran financiarla de esta manera. Así que estamos tratando en estos días, después de una serie de reuniones informativas que se hicieron, de ir hacia un dictamen conjunto, para tener un dictamen único de un proyecto de financiamiento progresivo y federal, donde incluso hemos comentado que en la medida de lo posible iremos al dictamen conjunto, y si no, iremos a un dictamen de mayoría y minoría, pero ya es un proyecto que ha madurado suficientemente en diálogos, en puentes que hemos tendido con el Poder Ejecutivo y demás. Es un proyecto que está madurando hacia su aprobación, va camino hacia su aprobación. Ojalá que con un dictamen único, ojalá, veremos. Igual como ellos se han ubicado más a la izquierda que nosotros, son mucho más progresivos y mucho más generosos que nosotros, seguramente vamos a llegar a buen puerto. Son más duros cuando ajustan y son gobierno. Bien, otro de los proyectos, había varios proyectos que eran muy, muy buscados por la comunidad científica, pero otro con los proyectos que me encontré fue la necesidad de reformar el régimen previsional. El tema que teníamos ahí era un tema que igual yo traté de defenderlo, y ustedes me van a entender por qué. No estamos en un momento donde haya un clima favorable hacia regímenes especiales. Es decir, en general tratamos de, en esta suerte de reconocimiento de los trabajadores estatales como iguales, estamos yendo a regímenes especiales, a regímenes previsionales homogéneos. Pero acá, y esto es lo que yo defendí, estábamos ante un régimen especial que ya existía y que tenía un espíritu elitista que no correspondía, menos a lo que son nuestras convicciones. Es en ese caso donde pude poder presentar un proyecto de ley que tuviera en cuenta al personal de apoyo y al personal de universidades que no habían sido contemplados en el régimen en su momento. Y sobre todo, lo defiendo ahí sí con íntima convicción, ya desde una posición que yo tengo frente a las normas y sobre la legislación argentina, que tiene que ver con que para mí el personal de apoyo produce ciencia tanto como el jefe de cualquier laboratorio o de cualquier investigación. Y esto es una convicción muy profunda. Y lo comento ¿por qué? Porque también cuando estamos hablando de la educación, me molesta enormemente hablar de personal auxiliar o personal no docente. Hay personal de la educación con distintos roles. En las organizaciones comunitarias hay trabajadores comunitarios. Y algunos pelan la papa y otros hacen un juego con los chicos y otros les enseñan un deporte. Pero todos y todas se educan. Entonces, es una convicción que tengo alrededor del valor de ciertos trabajos, sobre todo porque, como dice una revista francesa, Charles Hebdo, que se hizo famosa por el tema de las caricaturas de Mahoma, en el contexto de la pandemia, sacó una tapa que decía que lo que la pandemia vino a develar es que los trabajos esenciales son los peores pagos, cuando no los trabajos en negro, como es el caso de los trabajadores de las organizaciones comunitarias que están en la primera línea, en la primera trinchera de lucha contra el virus. Entonces,
profunda convicción y con entusiasta convicción, quiero defender la ciencia que produce el personal de apoyo. Y en esto creo que ahí los chicos van a ser más precisos, pero nada se habla de la exclusividad o la no exclusividad. También se verá la manera en que los ya jubilados o los que llegan más tarde puedan tener reconocidos sus años anteriores, y en todo caso hacer el aporte diferencial de años anteriores, pero eso en todo caso les comentará mejor el doctor Guevara. Pero más allá de eso, lo que quiero comentar es que no hay forma de que nuestro bloque pueda entender las capas de trabajadores como capas jerárquicas, donde quienes tienen responsabilidades en un laboratorio o en una investigación puedan tener más responsabilidad que aquellos que sistematizan las muestras, las cuidan, las congelan. Todos hacen ciencia y ahí no hay ninguna duda, por lo menos de nuestra parte. También este régimen está madurando hacia su aprobación, perdón, esta modificación del régimen está madurando hacia su aprobación. Y algunas preguntas que ustedes me adelantaron, yo prefiero hacer estas primeras preguntas, responderlas yo, y después en todo caso las preguntas más específicas dejarlos a Pablo y Josefina, pero quiero ser clara en esto. Que un proyecto vaya camino hacia su aprobación no depende del trámite parlamentario. Es un trámite político, es un trámite que se milita. Que haya una diputada que haya receptado el proyecto, que esté convencida del proyecto y lo presente, que ese proyecto tenga un número de expediente y que ese expediente sea tratado, es el 5% del trámite. El 95% es cuánto de nosotros y cuánta energía le vamos a poner a generar un polo de poder alrededor de este proyecto. ¿Cuánto hablemos con nuestros jefes? ¿Cuánto hablemos con los responsables de política pública? Cuestión en la que yo no me vado, ¿eh? Yo no digo, presenté el proyecto y me lavo las manos. La semana que viene, yo ya tengo prevista una reunión con Susana Mirazú, presidenta del INTA, con quien he hablado largamente por teléfono, y en esa charla que tuvimos, tanto telefónica como la que vamos a tener próximamente, voy a sentarme con ella a hablar tanto del régimen progresivo y federal de financiamiento de la ciencia, como de este régimen previsional. O sea, yo también milito los expedientes que presento. Lo que digo es que no alcanza con eso, no alcanza con eso. En mi bloque yo estoy segura que mis compañeros, colegas diputados y diputadas de Frente de Todos me van a acompañar, porque así está previsto en general. Los colegas y las colegas siguen las orientaciones de quien es la máxima autoridad del bloque en la comisión, que en este caso soy yo, como vicepresidenta. Pero eso no alcanza. Como diría el profesor Norberto Galazo, además de tener razón, hay que tener poder. Y el poder es un hecho relacional. ¿Cuánto de prioridad le vamos a dar a esto? ¿Cuánto se vuelve indispensable el trabajo de este personal de apoyo y el trabajo de los investigadores universitarios que haga que su voz se haga sentir y se haga valer en todos los discursos? Yo me imagino ahora, por ejemplo, una cosa que me está pasando. Están en este momento diseñándose los futuros escenarios de vacunación. Bueno, ¿cuánto vamos a hacer valer el rol del personal de apoyo en las próximas estrategias de vacunación y en las etapas de vacunación? Y esto no significa especular con la pandemia. Significa o tiene que ver con el hecho de que hay trabajos que para el conjunto social son invisibles. Son invisibles porque tenemos una legislación de élite, porque tenemos una meritocracia malentendida, por miles de motivos, por una pésima formación de los profesionales de los medios de comunicación a la hora de comunicar, que reducen la agenda a 2 o 3 temas y no hablan de otra cosa. Hay miles de motivos. Quizás no sea este el tema de esta charla. Lo que sí les digo es que el tiempo que tardemos en que este proyecto se trate en comisión, que luego este proyecto pase a la sesión y que sea aprobado y que pase a senadores y se convierta en ley, depende de todos y todas, no de mí. Y depende del compromiso político, de la militancia política y de la inteligencia estratégica que pongamos en juego para que esto se haga ley. Yo pondré todo lo que esté de mi parte porque estoy convencida de que es un buen proyecto. Así que si te parece, Diego, por mi parte yo preferiría
dejar en estas primeras ideas que Pablo y Josefina den algunas precisiones y después, en todo caso, pasamos a las preguntas. Ahí preguntan sobre qué oposición tienen los demás bloques con respecto a la ley y si hay posibilidades de acompañar. Sí. Son un tipo de ley que no traen mayores dificultades ni mayores enfrentamientos entre proyectos diametralmente opuestos. No es el caso. Es un caso donde perfectamente puede ser acompañada, es un tipo de proyecto que puede ser acompañado perfectamente por otros bloques. Ahora, tendrá que haber científicos, científicas y fundamentalmente personal de apoyo más afín a esos otros bloques que deben asumir la responsabilidad de dialogar, de ponerlos en tema. Yo creo que mira, incluso te diría que también lo que puedan hablar con responsables de áreas científicas, con rectores de universidades, con senadores y senadoras. Todo diálogo es fructífero, porque no es lo mismo que un gobernador o una gobernadora o un rector de una universidad, o estoy pensando en el Consejo Interuniversitario, no es lo mismo que dialoguen con las autoridades parlamentarias diciendo que esta ley les interesa, a que no la nombren y ni siquiera la conozcan. Por suerte estamos ante el caso de un ministro como es Alvareza, que no solo la conoce la ley, sino que la promueve. El proyecto de ley lo promueve. Pero no es lo mismo. Ustedes imagínense, sobre todo estoy pensando en rectores, rectoras, jefes de laboratorios, gobernantes, intendentes, todo. Imagínense el presidente, por decirlo, su jefe de gabinete, que van a estar, más en el marco de la pandemia y de la vacunación, van a estar recorriendo laboratorios. Eso no va a suceder. Más tarde, más temprano, van a dialogar con personal de apoyo. Y no es lo mismo que se sienten a charlar con un jefe de laboratorio que le hable solo de su laboratorio, a un jefe de laboratorio que además le hable de sus trabajadores y sus derechos y de que se necesita esta ley. Entonces el presidente va a pedirle a un secretario o a alguien que esté al lado de él, uno ya conoce esa ceremonia. Es decir, ¿te podrás ocupar? Eso tiene un valor político enorme. Cuando alguien que visita un laboratorio ve la importancia de esta ley y le avisa al Congreso que es necesaria esta ley. Así que yo creo que más que un problema, nuestro principal adversario no es el bloque opositor, es el desconocimiento. Sí, ahí recuerdo lo que dice Pablo, se me discutió en las redes, creo que fue en Twitter, que es la más polémica de las redes, toda vez que yo digo que yo discuto y debato actividades con trabajadores. Primero que nada, para mí no existe una élite científica que no sea al mismo tiempo, no sean personas trabajadoras. Y yo siempre me planto frente al sujeto trabajador o trabajadora, ¿no? O persona trabajadora. Y con ese criterio tengo un proyecto de ley bastante polémico referido a cupos de personas que puedan ingresar al Estado aunque no tengan la secundaria completa y que en todo caso luego puedan terminar su secundaria, porque pensemos que con esa excusa Almafuerte fue echado, el poeta Almafuerte, el gran poeta de mi provincia, fue echado de la Dirección General de Escuelas de mi provincia porque no tenía título de maestro. Piensen que Pino Solanas, a quien estamos homenajeando durante todo este fin de semana, no podría ser director de cine de una carrera pública porque no tiene título oficial. Entonces, hay oficios que se construyen por fuera de los sistemas formales y son oficios que quiero darles todo el reconocimiento posible. En todo caso, los estudios se completarán después. Bueno, imagínense ese proyecto de ley que tiene que ver con no tener la secundaria completa para entrar al Estado, me mataron. Y en este también me mataron. En este también me mataron muy rápidamente porque algún tuitero científico o pseudocientífico me decía que una cosa era ser científico y otra cosa era ser un ayudante de laboratorio. Y en esto, la verdad que me ayudó a redoblar los esfuerzos para que sea reconocido el trabajador de la ciencia. Y los trabajadores y trabajadoras de la ciencia tienen distintos roles. Y hay mucha inteligencia en el idóneo, mucha inteligencia.
Y hay muchas debilidades entre los que solo acumulan acreditaciones. Y se los dice alguien que acumuló todas las acreditaciones posibles del sistema universitario argentino. Muchas debilidades. Es más, como profesora de posgrado, siempre me preocupa muchísimo los chicos que salen de la universidad y enseguida empiezan un posgrado, casi encubriendo una desocupación juvenil. Porque creo que hay mucho del saber que se construye en el hacer, no en las aulas. Y esta misma convicción es la que me lleva a producir o a presentar con tanto entusiasmo este régimen previsional ampliado al personal de apoyo. Lo hago con toda convicción, con toda convicción. Incluso creo que muchos podríamos ser personal de apoyo en un laboratorio con títulos, sin títulos, porque en realidad el personal del laboratorio todo es imprescindible, todo. Así que, y hay saberes que, vuelvo a insistir, se construyen en la práctica. Con todo esto que dije, este régimen previsional tiene una ventaja, una desventaja y, si se quiere, un desafío. Ventaja es un régimen previsional que existe, que tiene una inequidad inicial y que toda la comunidad científica ya tiene cierto acuerdo respecto de que hay que sumar al personal de apoyo y a los docentes de universidades que no están contemplados. Esa es la gran ventaja que tiene este régimen. Salvo algún tuitero trasnochado, no habrá, creo yo, una mayoría de jefes de laboratorio que no quiera que su personal de apoyo no entre en este régimen. Y lo pide toda la comunidad científica, como gran ventaja. Desventaja, no estamos en un tiempo de regímenes especiales. No es un tiempo en donde se estén elaborando o se estén recomendando regímenes especiales. Pero bueno, esto es solo una modificación, no es un régimen nuevo. Y desafío, superar la barrera del desconocimiento que tiene este proyecto de ley y por lo tanto, a partir de ese desconocimiento, el lugar tan bajo que ocupa en la agenda pública. Si logramos militar su conocimiento, creo que vamos a acercar y a acelerar muchísimo el tiempo de su tratamiento. Y en eso haré todo lo que esté a mi alcance.